Muy buenos días, jóvenes. Bienvenidos al programa académico virtual de la Academia DUNI. Soy el profesor Yubino Yauri y tendré a cargo el curso de filosofía. En este primer video vamos a trabajar los conceptos básicos de la filosofía. Aquí tenemos el contenido temático. En primer lugar, veremos las definiciones de filosofía, las características y sus disciplinas filosóficas. El primer punto, las definiciones de filosofía. La filosofía, de hecho, no se define de un solo modo. Hay muchas definiciones de filosofía. Se ha dicho que cada filósofo tiene su particular manera de entender a la filosofía y por lo tanto definirla de un solo modo resulta problemático y algunos piensan que imposible. A tal extremo se llega que incluso hay textos que nos hablan de esta imposibilidad de definir de un solo modo la filosofía. Hay textos que hablan de la filosofía para mostrar lo problemático que es definirla y considerando incluso que definir la filosofía, es decir, responder a la pregunta ¿qué es la filosofía?, resulta casi imposible. Aquí tenemos un texto del doctor Richard Rush en el que nos habla de cómo la pregunta ¿qué es la filosofía? No admite una respuesta definitiva. El autor señala, entre otras cosas, que es necesario tener un criterio para poder así distinguir qué investigación es filosófica y qué investigación no lo es. Y señala que este criterio corresponde pues a la metafilosofía, a una filosofía de la filosofía. Sin embargo, hay definiciones que se han ido dando a lo largo de la historia. Aquí tenemos a Aristóteles en su obra La Metafísica, nos dice que la filosofía es una ciencia teórica, se ocupa de los primeros principios y primeras causas. La filosofía es el estudio del ente en cuanto ente y de sus condiciones o propiedades. Por otro lado, también señalaba Aristóteles que la admiración viene a ser la fuente o el punto de partida de la filosofía. Más adelante, en la época moderna, René Descartes, entre otras obras, nos ha mostrado el discurso del método, donde manifiesta que la filosofía se ocupa de la fundamentación del saber, la filosofía se ocupa de dar el sustento de las diferentes ciencias. Y también sabemos del papel que cumple en este caso la duda como inicio o punto de partida del filosofar, de acuerdo con este filósofo francés moderno. Otra definición es la que nos brinda Marx, y han escuchado seguramente ustedes acerca de una frase de Marx muy conocida. Es una de las tesis sobre Feuerbach, una tesis donde nos menciona que la filosofía no se reduce simplemente a una teoría, a un saber, a una mera contemplación, a una simple comprensión de la realidad, sino más bien que la filosofía se orienta a la transformación de la misma. La filosofía entonces se constituiría en una praxis revolucionaria, una praxis, una actividad orientada a la transformación del mundo. Llega a decir Marx que la filosofía es un arma espiritual, es un arma intelectual, en manos de alguna clase social, evidentemente. Otra definición corresponde a Bertrand Russell, notable pensador inglés, quien en su obra Los problemas de la filosofía señala que la filosofía es un saber intermedio entre la ciencia y la teología. La filosofía es una suerte de tierra de nadie, dice él, en el sentido de que se halla un estado de incertidumbre, sus problemas, sus soluciones no tienen ni el carácter exacto y preciso de la ciencia, pero tampoco caen en el dogma, en ese pensamiento cerrado que es propio de la religión. Tenemos a Wittgenstein, notable filósofo austriaco del siglo XX, quien en su obra Tractatus Lógicos Filosóficos nos enseña que la filosofía no es una teoría, no es un saber, no es una ciencia, que simplemente es una actividad de análisis y esclarecimiento del lenguaje. Llega a decirnos este autor que los problemas, las interrogantes, las diferentes cuestiones de la filosofía no son más que pseudoproblemas y que por lo tanto no admiten una solución, es decir, no pueden ser resueltos estos problemas, sino más bien disueltos. En ese sentido, la filosofía cumple un papel de aclaración, de esclarecimiento del lenguaje. Ahora vamos a apreciar algunos textos representativos acerca de lo que es la filosofía, de cómo ha sido entendida. Tenemos en primer lugar un texto de Aristóteles, pertenece a la metafísica.
señala que la filosofía proviene del asombro, de la admiración, tiene como base, tiene como punto de partida la admiración. La admiración presupone un reconocimiento de la ignorancia. Y finalmente ese reconocimiento de la ignorancia permite entender cómo la filosofía no tiene una utilidad inmediata, es decir, no persigue un fin práctico inmediato. La filosofía representa una especie de huir de la ignorancia, una fuga de la ignorancia. Entonces, los que buscan el saber, los filósofos, lo hacen en vista del conocimiento y no por una utilidad concreta. Acá tenemos algunos textos de Wittgenstein, un fragmento del Tractatus y otro de Investigaciones filosóficas. En el primer texto podemos encontrar cómo el autor entiende la filosofía. No es una ciencia, dice él, no es ninguna de las ciencias. La filosofía es una actividad, señala él, no es una doctrina, no es una teoría. Señala que una obra filosófica consta principalmente de aclaraciones, por lo tanto el resultado de la filosofía no son plantear enunciados, proponer tesis filosóficas, sino más bien clarificar, esclarecer estas proposiciones. Y en el segundo fragmento encontramos cómo la filosofía, según este autor, es una lucha, es un batallar contra el embrujo que el lenguaje ejerce sobre nuestro pensamiento. Señala que la filosofía tiene como trabajo principal el esclarecer entonces el lenguaje para que de esa manera nuestro entendimiento pueda librarse de los encantamientos, de los embrujos que este lenguaje le impone. Características de la filosofía. Aquí podemos apreciar cómo la filosofía puede distinguirse claramente de otros productos, de otras manifestaciones de la cultura, de la ciencia, de la religión o del arte. La filosofía posee estas características, estas propiedades, de acuerdo con diferentes puntos de vista: totalizadora, radical, racional, problemática y crítica. El saber filosófico pretende abarcar todo lo que existe, la totalidad de lo que existe, no se restringe a una área determinada o a un aspecto particular de la realidad. En ese sentido podemos distinguirla de la ciencia, del conocimiento científico, que justamente se dedica y se desarrolla en función de delimitar su objeto de estudio, su campo de estudio, haciéndose cada vez más particular, más específico, mientras que la filosofía se caracterizaría más bien por su mirada totalizadora de la realidad. El saber filosófico también es radical, ya que busca determinar, establecer los fundamentos, los principios, las raíces de la realidad. Esto lo podemos apreciar en el pensamiento de los primeros filósofos, de los presocráticos, de los milesios, por decirlo así, y su investigación acerca del arjé o principio del cosmos. También podemos apreciarlo en esta metáfora de Descartes, el árbol del saber, donde Descartes ubica la filosofía primera como la raíz de dicho árbol, siendo otras ciencias particulares el tronco, las ramas, etc. En ese sentido la filosofía es radical. Otra característica importante de la filosofía, del ejercicio filosófico, es que éste se orienta a establecer argumentos coherentes, argumentos que sean establecidos sobre la base de criterios lógicos. En ese sentido podemos distinguir a la filosofía de la religión, que se sustenta en la fe, y del arte, que se sustentaría más bien en la sensibilidad. Ambas experiencias distintas y distantes de los criterios lógicos o racionales. En ese sentido la filosofía es racional. La filosofía es básicamente una práctica argumentativa. La actitud filosófica analiza rigurosamente cualquier tesis, cualquier supuesto. La filosofía de algún modo descompone los temas, los objetos hacia los cuales se vuelca, destruye, deconstruye, como dirían algunos autores en tiempos recientes. Eso significa que no admite criterios de autoridad, dogmas, verdades absolutas, definitivas o incuestionables. Ahí tenemos como ejemplo la obra de Immanuel Kant con relación a la razón en su uso teórico y práctico, o también al pensamiento de Nietzsche, pensamiento demoledor, destructivo, como se puede decir, con respecto a las diversas manifestaciones de la cultura occidental. En ese sentido, la filosofía es crítica.
La actitud filosófica implica también cuestionamiento, formulación de interrogantes. Más que respuestas, la filosofía pretende plantear problemas. La actitud filosófica es una actitud básicamente que consta de planteamiento de problemas. La filosofía hace interrogantes con respecto a los diversos aspectos de diferentes campos de la realidad. En ese sentido, podemos poner como ejemplo estas preguntas fundamentales para la filosofía, preguntas que han sido abordadas a lo largo de su desarrollo histórico por diferentes autores, diferentes corrientes. ¿Por qué hay ser y no nada? ¿Podemos conocer la realidad? ¿Tiene sentido la vida humana? Por ello se dice que la filosofía es problemática. Aquí tenemos un texto de Gadamer, extraído de la obra La razón en la época de la ciencia. Aquí dice el autor que la filosofía no es una ciencia como las llamadas ciencias positivas. Señala que la filosofía se ocupa del todo. Como decíamos anteriormente, la filosofía se caracteriza por ser totalizadora. Pero señala también algo interesante, que ese todo del que se ocupa la filosofía, solo la filosofía, no es la unión, no es la sumatoria de las partes. En ese sentido, lo que estudia la filosofía, el todo, la totalidad, es una idea que supera las posibilidades finitas del conocimiento. Y en ese sentido no puede ser conocido en forma científica. Por ello, la filosofía se distingue de la ciencia, por ese carácter totalizador, como señalábamos anteriormente. Aquí tenemos un fragmento de Russell, donde señala una característica fundamental de la filosofía y que para él la distingue de la ciencia. Y es la crítica, la característica esencial de la filosofía, que hace de ella un estudio distinto de la ciencia, dice él. La filosofía lo que hace es examinar los principios, los presupuestos que empleamos en las ciencias y también en la vida diaria, en la vida cotidiana, y investigando las incongruencias, las incoherencias que suelen encontrarse en esos presupuestos. Y la filosofía solamente aceptaría principios, supuestos, cuando tras la investigación, el análisis de estos mismos, no aparezcan razones para poder rechazarlos. Aquí sería interesante que identifiques qué características de la filosofía podemos hallar aquí. Disciplinas filosóficas. La filosofía tiene diversas disciplinas. Vamos a examinar las más importantes. Tenemos la disciplina denominada ontología, del griego ontos, que se traduce como ser, como ente, lo que es. Y esta disciplina justamente investiga el fundamento, las determinaciones del ser, de la realidad. Uno de los clásicos problemas de la filosofía ha sido justamente fundamentar la realidad, establecer cuál es su fundamento, su determinación última. Y aquí podemos decir que hay dos grandes visiones, dos grandes concepciones ante la pregunta ¿qué determina la realidad? Tenemos por un lado al materialismo, por otro al idealismo. La gnoseología, del griego gnosis, que se traduce normalmente como conocimiento. Decimos que la gnoseología estudia entonces los temas y problemas relativos al conocimiento en general. La posibilidad del conocimiento, el origen del conocimiento y el problema también de la esencia, el problema de la verdad, que están vinculados directamente con el conocimiento. ¿Cuál es la fuente del conocimiento? Sería una pregunta interesante. La epistemología investiga los temas y problemas relativos al conocimiento científico, se concentra en la ciencia, investiga, reflexiona, problematiza acerca del fundamento, la estructura lógica, el desarrollo de la ciencia. ¿Cuándo un enunciado es científico? Es lo que algunos llaman el problema de la demarcación, es decir, un enunciado, una tesis, ¿cómo sabemos que es científica? ¿Cómo distinguimos a una tesis científica de una tesis que no lo es? La axiología, de axios, que significa lo que vale, lo valioso, investiga la naturaleza y el fundamento del valor. Nos hacemos preguntas como, por ejemplo, ¿por qué vale un objeto? ¿De qué depende su valor? ¿Qué determina su valor? ¿Somos nosotros quienes damos valor a las cosas o son las cosas las que ya tienen valor y nosotros simplemente las apreciamos, las estimamos, es decir, las valoramos justamente por eso? ¿Un objeto vale porque me agrada o me agrada porque vale?
En esta pregunta se puede apreciar cuál es la determinación última, si es el objeto o si es el sujeto. La ética del griego ethos, que se traduce como costumbre, como hábito. Esta disciplina se encarga de ver los problemas concernientes a la moral, al bien, al deber también. Por ejemplo, nos podemos preguntar qué determina que un acto sea bueno, cuándo un acto es bueno, de qué depende la corrección moral de un acto. Dependerá de la intención con que actuemos, dependerá de los resultados, de la acción, las consecuencias, los fines, los objetivos que persigamos mediante ella. Esas son interrogantes de tipo ético. También tenemos esta disciplina muy importante, central para muchos, que es la antropología filosófica. Antropos se traduce como hombre, entonces esta disciplina se encarga de investigar el origen, la naturaleza, el sentido de la vida humana. ¿Qué distingue al hombre de los demás seres? ¿Cuál es el lugar, el puesto que ocupa el ser humano en el conjunto de la realidad? La filosofía política reflexiona, problematiza acerca del poder, el Estado, la ciudadanía, conceptos fundamentales en cuanto a lo que son organizaciones sociales, cómo dirigir la sociedad, cómo administrar la sociedad. ¿Cuál es la naturaleza de la política? ¿Cuál es el fundamento de la política? El poder en que se sustenta, de dónde deriva, de dónde emana el poder. ¿Qué es el poder, entre otras palabras? ¿Cuál es la mejor forma de gobierno? También ha sido una pregunta muy discutida dentro de la llamada filosofía política. Aquí tenemos un texto de Hannah Arendt, de su libro Los orígenes del totalitarismo, un clásico de la filosofía política. Aquí la autora señala que los movimientos totalitarios, aquí se está refiriendo a los regímenes del bolchevismo soviético y del nazismo alemán, señala que los movimientos totalitarios son organizaciones de masas de individuos atomizados e aislados. Señala que una característica central de estas organizaciones políticas es la lealtad total, irrestricta, incondicional e inalterable del miembro de dichos movimientos. Esta exigencia es formulada por los dirigentes de los movimientos totalitarios incluso antes de la llegada al poder y es anterior usualmente a la organización total del país bajo su dominio. Y señala finalmente que se deduce esa lealtad absoluta, incondicional, de esta creencia de que su organización va a abarcar a toda la humanidad a su debido tiempo. Para finalizar, los invito a apreciar un video referido a 3 películas en cuya trama podrás encontrar alguna problemática filosófica. Nos vemos en el próximo video. Cine y filosofía. Matrix, película de culto en el género de la ciencia ficción. Escrita y dirigida por las hermanas Wachowski, esta película aborda una problemática de carácter ontológico, la pregunta por el ser, la pregunta por la realidad. ¿Qué es lo real? Esto es el Construct, el programa para cargar. Podemos cargar todo desde ropa, equipo, armas, entrenamientos simulados, todo lo que se necesite. ¿Estamos en un programa de computadora? ¿Está tan difícil de creer? Tu ropa es diferente, los cables de tus brazos y cabeza no están. Tu cabello cambió. Tu apariencia es lo que llamamos una imagen residual. Es la proyección mental de tu ser digital. ¿Esto no es la realidad? ¿Qué es real? ¿Podrías definir real? Si te refieres a lo que puedes sentir, puedes oler, puedes probar y ver, real son simples señales eléctricas que interpreta tu cerebro. Y este es el mundo que conoces. El mundo como era a finales del siglo XX.
Ahora existe solo como parte de una simulación neurointeractiva que llamamos Matrix. Yo, Robot. Otro de los clásicos de la ciencia ficción, basada en una novela de Isaac Asimov. Esta película aborda una problemática antropológica. Plantea la clásica pregunta por el hombre. ¿Qué es el hombre? ¿Qué lo hace ser lo que es? ¿Y este gesto qué significa? Cuando entraste, cuando viste al otro humano, ¿qué significa? Gesto de confianza. Es cosa de humanos. No lo entenderías. Mi padre intentó enseñarme emociones humanas y son difíciles. ¿Hablas de tu creador? Sí. ¿Por qué lo mataste? Yo no maté al Dr. Lanning. ¿Por qué te ocultaste en la escena del crimen? Tenía miedo. Los robots no sienten miedo. No pueden sentir. No les da hambre, no duermen. Yo sí. Incluso he soñado también. Los seres humanos sueñan, robot. Incluso los perros sueñan, pero tú no, tú solo eres una máquina. Una imitación de la vida. ¿Puedes componer una sinfonía? ¿Acaso puedes convertir un lienzo en una hermosa obra maestra? ¿Tú sí? Million Dollar Baby es un drama dirigido por Clint Eastwood. En nuestro medio esta película fue conocida como Golpes del Destino y en ella podemos encontrar una problemática ética, una de las grandes preguntas que Immanuel Kant formulara para la filosofía. ¿Qué debo hacer? Papá me decía que peleé para estar en el mundo. Y ahora peleo por salir. Eso es todo lo que quiero, Frankie. Pero no quiero pelear contigo para que lo hagas. Por favor. Por favor, no me lo pidas. Te lo suplico.